Hola mis amados, las bendiciones de lo alto sean sobre sus vidas, tengan salud y sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un hermoso tema que se titula Milagros Inesperados. Y les voy a invitar a leer en el libro de Lucas, capítulo 7, del versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor así. Cuando aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza y que se le atribuyen a Dios. Un milagro provoca admiración y sorpresa. En este capítulo, aquí en estos versículos del 11 hasta el 16, nos están hablando de un milagro que sucedió en un poblado llamado Naín. Naín es un poblado que aún existe en Israel y es un poblado, una aldea agrícola. Si leemos el capítulo 7 desde el inicio, vemos a un Jesús que hizo un milagro en Capernaum. Allí sanó, sin tocar siquiera, solamente dando una palabra de sanidad, al siervo de un centurión. Y ahora lo vemos en Naín. Naín, dicen los estudiosos, que estaba aproximadamente a una distancia de 30 kilómetros de Capernaum a Naín. Y la gente esa ciudad no estaba en el camino que era más transitado, era un camino que si no estaba tan transitado, era un camino más difícil. Y se nos dice que Capernaum estaba a un nivel del mar mucho más bajo que Naín, por lo tanto era una subida, era un camino escarpado. Jesús tuvo que salir desde pero muy temprano, en la madrugada, para poder llegar a la hora que llegó y hacer este milagro de resurrección. ¿Por qué decimos esto? Porque en ese tiempo, según las costumbres judías, la gente fallecía en la mañana, si falleció en la mañana o en la noche anterior, ese día del fallecimiento, en la tarde, debía ser sepultado. Por eso cuando Jesús va, se consigue esta comitiva fúnebre, donde la gente lloraba y la gente acompañaba a esta mujer, a una viuda, se nos dice que era una viuda, y su hijo, por lo que se dice más adelante, cuando Jesús les dice joven, era un muchacho, un mancebo. En otras traducciones se dice mancebo. Es decir, que estaba empezando, se dice que estaba entrando a la pubertad. Era un jovencito. Esta mujer lloraba desconsoladamente. El chico, a este difunto, al muerto, lo llevaban, lo envolvieron en lienzo blanco y tenía un sudario. Se le colocaba a los que morían un sudario en el rostro y a algunos se le dejaban al descubierto. La gente lo transportaba porque no existían ataúdes, los judíos no utilizaban ataúdes, sino se transportaba en una camilla de madera. Jesús le dice a la mujer, no llores, no llores. Cuando tú escuchas esta expresión, tú dices, pero qué locura decirle que no llores a una viuda, perdió a su esposo, perdió a su único hijo y va a venir un desconocido a decirle no llores. Jesús fue movido a misericordias, sintió compasión, dice que sintió compasión de esta mujer.
Fue tal el dolor que vio en ella, fue tal la angustia que vio en ella, que sintió compasión. Jesús venía cansado de caminar de un día de camino, haciendo ese recorrido que era una subida, pero allí su corazón se movió tanto a misericordia y le dijo a la mujer: no llores. Me imagino esas palabras llenas de aliento y de vida. Pero esta mujer estaba tan triste. ¿Cómo decirle? Hay momentos que ¿cómo tú le dices a una persona no llores? ¿Cómo decirle no llores a una persona que tenía su corazón desgarrado? ¿Cómo decirle no llores a una mujer que había perdido la esperanza? A una mujer que veía que su futuro era incierto. Porque debemos entender que las mujeres en ese tiempo en Israel no tenían derecho legal a ninguna herencia. Por lo tanto, esta mujer estaba desamparada. Había muerto su esposo y había muerto su único hijo. Su futuro era incierto y frío. Su futuro era muy triste. Su porvenir era oscuro. Como estaba su hijo allí, frío e inerte. ¿Cómo decirle que no llore a una persona que se está mirando a sí misma sus años futuros en soledad y en crisis, en miseria? Ella lloraba por su hijo porque lo amaba, pero también lloraba por sí misma, por la situación en la cual ella quedaba. A veces es fácil uno leer la historia y llegar hasta allí como una historia más, pero cuando tú te metes, cuando tú tratas de interpretarla y te pones en el lugar de esta mujer, en el lugar de esta mujer sola, viuda, desamparada, tú entiendes su dolor y su tragedia. Tú entiendes por qué Jesús se movió a misericordia. Entonces entendemos por qué el Señor se sintió tanta compasión de ella, que se acercó y le dijo: no llores. E inmediatamente fue hacia donde estaba el hijo. Quiero que usted sienta este dolor por un momento. Este dolor de esta madre, este dolor de esta mujer que le fue arrebatado su único hijo y que la dejó a ella en una desolación total. Es el dolor que tú sientes cuando tú miras tu futuro y ves que no tienes nada. Y ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer el día de mañana si no tengo nada? Quedé desamparado. Me imagino la desolación que sienten los venezolanos que están en otras naciones, que vienen enfermos. Algunos no vienen enfermos, pero vienen enfermos del alma, tristes, porque lo que pensaron que iban a alcanzar allá no lo alcanzaron, desalojados del lugar donde vivían, caminando por las carreteras, con un porvenir que se les presenta muy oscuro, un porvenir lleno de hambre, de tristeza y de dolor. Cuando tú miras a mucha gente en este mundo, que si nos ponemos a hablar de ellos pasaríamos toda esta hora y no es la idea. Pero cuando tú ves tanta gente sufriendo y cuando tú mismo has pasado por momentos tan difíciles y tú dices: no es posible, veo mi futuro tan difícil, tan negro, que es preferible morir. Esa mujer, esa viuda, yo creo que ella allí donde estaba sentía que lo mejor que le podía suceder a ella era morir y ser sepultada juntamente con su hijo. Pues ¿qué más le quedaba? No tenía nada. El Señor sintió el dolor de esta mujer, sintió su tristeza, sintió su angustia, sintió cómo su corazón estaba desgarrado, cómo su alma estaba tan entristecida, y le dijo: no llores. Y esa palabra hizo en eco de esta mujer, porque inmediatamente el Señor Jesús detuvo el féretro, esa comitiva, y dio una orden y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente este joven se les levantó, se sentó y comenzó a hablar. Quiero detenerme aquí un poco en la orden, esta frase que habló Jesús. Cuando digo joven, a ti te digo. Él no le ordenó al joven: en el nombre del Padre te ordeno que te levantes. Él no le dijo: en el nombre del Padre reprendo el espíritu de muerte que hay en ti, le ordeno que salga de tu vida y tú te levantas.
No, él le dijo, con la autoridad que tengo, porque en esa expresión, a ti te digo, le digo, con la autoridad que tengo, con la autoridad por lo que soy, porque soy hijo de Dios, por lo que hay en mí, porque tengo autoridad sobre la muerte y sobre la vida, te ordeno hoy que te levantes. Y esa autoridad que reposaba en Jesús, en el Cristo, en el Mesías, esa autoridad que viene del Padre se hizo presente, y este joven escuchó esa voz de mando, escuchó esa palabra, esa orden, y el joven se levantó, se sentó y comenzó a hablar. Y dice que el Señor lo entregó a su madre. Esto hay que detenerse, porque en quien creímos, en quien creemos, no es cualquiera. En Él hay poder. Hay poder sobre la muerte. Él venció la muerte. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en la cruz del Calvario, cuando murió, fue sepultado, pero el tercer día resucitó por la autoridad que había en Él. Él lo demostró allí con este joven. Y Él resucitó. Yo le digo, ¿por qué vamos a temer a la muerte cuando creemos en uno que ya la venció? ¿Por qué temerle a la muerte cuando sabemos que nuestro Señor, que Jesús el Mesías, murió en la cruz del Calvario y resucitó? Y Él ha prometido que un día vendrá por nosotros. Y Él ha dicho que tenemos vida en Él, vida eterna, vida en abundancia. Somos libres de la muerte. Por eso debemos andar tranquilos, confiados. Porque en quien hemos creído, Él ganó sobre la muerte. Así esta mujer, cuando le dijo no llores, ella no conocía a Jesús. Ella no sabía quién era. Y en medio del dolor, tú no conoces a nadie. Tú lo que estás ahí en tu dolor, en tu angustia. Pero esta mujer, te digo algo, nunca se olvidó de lo que pasó ese día. De la autoridad que mostró este hombre, que solamente con una palabra su hijo resucitó. Nos sigue diciendo que la gente tuvo temor, se asombró y habló de que había un profeta en medio de ellos, del pueblo, y glorificaban a Dios por ello. ¿Sabe? Quiero hacerte aquí que tú entiendas algo. Esa mujer, esa viuda nunca pensó que su hijo iba a resucitar ese día. Que esa tarde ella vería el poder de Dios actuando en la vida de su hijo, en ese cuerpo inerte, muerto, y que su hijo volvería a la vida. Era un milagro completamente inesperado. Su lamento allí, en ese momento, su lamento fue cambiado en baile, su llanto en risa. Ya no lloraba por la tristeza de ver a su hijo muerto, ya no lloraba por despedir a su hijo, ya no lloraba por su soledad, ya no lloraba por la angustia que le generaba su futuro, ya no lloraba por su necesidad, ahora lloraba de gozo, de alegría, porque sucedió un milagro. Porque eso es lo que traen los milagros, alegría, gozo. Porque el dolor se va, es quitado. Entonces nos alegramos y nos gozamos en aquel que lo hizo posible. Esta mujer ese día fue cambiada su vida. Yo no sé por qué ese joven murió, cuáles fueron las condiciones, la Biblia nunca lo relata, pero lo único que sé, que una mujer que estaba triste, que una mujer que estaba angustiada, que una mujer que no tenía esperanza, que una mujer que quizás había perdido la fe, ese día esa mujer se alegró, se gozó en el Dios de su salvación, ese día glorificó al Padre y ese día su hijo le fue devuelto. Porque los milagros suceden en el momento que tú menos los esperas. Los milagros suceden no en tu tiempo, no cuando tú quieres, no cuando nosotros queramos. Es en el tiempo de Él. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? De esta historia aprendemos que el Señor siempre está al pendiente de nosotros. Que Él nos ama. De esta historia aprendemos que el Señor tiene compasión de nosotros y lo demuestra cada día. Cuando hace salir el sol, cuando hace llover sobre buenos y malos, cuando estamos en una condición, una necesidad, bien sea económica, bien sea amorosa, sentimental, de enfermedad, y allí podemos sentir su consuelo y su paz.
El Señor nos muestra su amor cada día cuando podemos vivir un día más en esta tierra. El Señor nos demuestra su compasión cuando en medio de la soledad tú puedes sentir que Él está contigo, porque Él siempre está a nuestro lado. Él siempre está con nosotros. Él está allí. Él ha prometido que vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es hermosa esta historia. Es una historia que llegó a mi corazón, a mi vida, por ver el amor del Padre, el amor del Señor Jesús hacia nosotros. Y vemos que siempre el Señor se mueve en compasión y tiene misericordia. Esta historia también nos enseña que debemos atravesar por el dolor para poder ver el milagro. Estamos en un tiempo donde no queremos sufrir. Queremos una juventud que todo lo quiere rápido, que todo se lo den, que todo sea como quieren, que no quieren pasar trabajo ni necesidad. Pasamos un día de necesidad y nos estamos muriendo, ya todo se acabó. Vivimos en una sociedad que nos dice que todo es rápido, que todo lo merecemos. Pero para poder ver el milagro debemos pasar por el dolor. Para poder ver el milagro de sanidad debemos pasar por la enfermedad. Para poder ver el milagro de nuestros hijos, de nuestros padres, convertirse a Cristo y cambiar su vida, tenemos que pasar por el proceso de ver a nuestras familias perdiéndose quizás en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en la hechicería. Pero vemos el milagro cuando esta persona es cambiada. Para poder ver los milagros debemos atravesar por el dolor. Para poder ver la vida, la resurrección, hay que morir. Lo demostró Jesús. Murió y resucitó. Nosotros estamos esperando que los milagros nos sucedan porque los merecemos y no queremos lo que viene antes de los milagros, que es el proceso, que es el dolor. El pueblo de Israel pasó 400 años, aproximadamente, 430 años en Egipto, 200 y algo de esclavitud. Y tuvo que pasar esa situación tan difícil, tan dura, pero vio los milagros. Cuando llegó Moisés, cuando cruzaron el Mar Rojo, vio el milagro. Pero los milagros van a suceder cuando atravesamos el dolor. Los milagros no van a llegar porque tú lo desees, porque tú quieres que algo bueno suceda para tu vida. Porque a ti te parece, Señor, dame el milagro de cambiar hoy el carrito que tengo, que es un carro bueno, pero yo quiero un carro mejor modelo para que la gente me vea. Eso no es un milagro. El milagro pasa cuando tú no tienes ni un carro, cuando no tienes nada, cuando estás allí cansado tal vez de caminar y caminar por horas en esta situación que estamos atravesando, y llega el milagro del carro. Atravesaste por el dolor, por la necesidad. Entonces glorificas a Dios por el milagro. El milagro pasa cuando te han dicho que tienes cáncer, que tienes diabetes, que tus ovarios no funcionan, cuando tú sientes que no puedes dar más, cuando tú dices, Señor, mira la situación que estoy atravesando, este dolor, cuando estás en angustia, cuando estás en tristeza, cuando no duermes bien, cuando solamente tus pensamientos se van a la situación que estás viviendo, que estás atravesando, sea de enfermedad o económica. Cuando estás enfermo con un cáncer, siempre se van a ir tus pensamientos al cáncer que tienes y a los pocos días que tienes, pues mis días están contados. Pero sucede el milagro. Y sucede en grande. Pero por el milagro, para poder ver el milagro, atravesamos por el dolor. Quiero que tú lo entiendas y lo aprendas. Y los milagros son inesperados. ¿Y saben algo? Jesús mostró compasión. Y en esta historia se ve la compasión que mostró, pero también se ve el poder. Así que no temas, no te angusties, no temas como los que no tienen esperanza, como aquellos que no creen en el Señor. Ten la certeza que el Señor está contigo, que el mismo que resucitó al hijo de esta viuda en Naín, Él mismo puede resucitar los planes que tú tienes allí, los sueños que tienes escondidos. Él mismo puede hacer un milagro en tu vida. Él puede sanar esa enfermedad que te agobia. Él puede salvar a tu familia. Él puede hacer una obra gloriosa en tu vida, que tú le estás diciendo, Señor, necesito cambios en mi vida, y vas a morir en Él para poder resucitar en Él.
Vas a morir completamente en la carne para vivir en el Espíritu. Eso lo hace el Señor. El mismo de ayer, hoy y siempre. El mismo que resucitó a este joven, el que resucitó a Lázaro. Él lo puede hacer. El Padre que nos dice que siempre está con nosotros. Y Él nos dice, porque no nos abandonará Yahweh. No abandonará Yahweh a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y quieres saber algo cuando tú dices, pero el Señor como que se olvidó de mí. El Señor nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahweh, pensamiento de paz y no de mal. Pensamiento de paz y no de mal. El Señor no quiere el mal para nosotros. Es necesario pasar por momentos de dolor para ver la manifestación de su gloria. La situación que estás viviendo hoy no es perenne. La situación que estás viviendo hoy no va a ser para siempre. Va a cambiar. Espera tu milagro, porque en el momento que menos los espere, allí va a suceder. Solo te invito a que sigas haciendo lo que está en tu mano hacer. Que sigas haciendo lo posible que tú puedes hacer para que Él pueda hacer lo imposible. Recuerda algo, el Señor es el Dios de los imposibles. Lo que nosotros creemos que no es posible, Él lo vuelve posible para nosotros. Y quiero que se te quede esto grabado. Estamos esperando lo imposible en Dios. Tú estás esperando lo imposible en Dios. Si lo esperas, se hará realidad. Como esta viuda que no esperaba en ese momento su milagro, no esperaba un milagro tan grande y el milagro sucedió. Así que lo que para ti es muy grande, que tú crees que no va a suceder, va a suceder en su tiempo, en su momento, porque Él así lo ha determinado, porque sus planes para nosotros, sus pensamientos para nosotros son de bien, son de paz y no de mal. Mis amados, les bendigo. Les bendigo. Que la gracia y la paz del Señor repose sobre sus vidas y nos vemos en una siguiente oportunidad.